Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a este canal. Para el día de hoy estudiemos la Biblia, segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Y comenzamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Y dice así: Así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa, pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Por eso les escribí como lo hice, para que, cuando llegue, no me causen tristeza los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó a todos ustedes más que a mí. Fin de los versículos. En estos versículos leídos, el apóstol Pablo nos habla acerca de la carta anterior. Y la carta anterior, obviamente que es la primera carta a los Corintios, donde pudimos ver que no le hablaba cosas muy bonitas, sino que de cosas que estaban pasando dentro de la iglesia que eran bastante malas. Y él indicaba que por este mismo motivo no quería ir, para no causar tristeza, y que él había escrito esta carta con gran dolor y gran angustia, porque ciertamente que él los ama a ellos, y obviamente que a quien le gusta reprender a alguien que ama, es difícil. Entonces, el apóstol Pablo no quería ir para aquel lugar, ya que se iba a encontrar con un ambiente triste, y ellos no iban a causarle alegría por lo mismo. Pero él mencionaba que el amor que tenía hacia ellos era muy grande. Aunque fue dura la carta, lo hizo con amor a ellos, a fin de que no se pierdan y puedan perfeccionarse para Cristo. Y así muchas veces nosotros, hermanos, seremos reprendidos en la vida, tanto como en lo común, como por ejemplo maestros, nuestros encargados, nuestro supervisor en el trabajo, nuestros jefes, o también en la vida eclesiástica. También tendremos que enfrentarnos a reprensiones porque quizás no cumplimos con un trabajo bien, dentro de la iglesia hemos servido mal, o qué sé yo, nos equivocamos con algún problema teológico que deberíamos ciertamente ser reprendidos, y así viviremos en la vida, como también podemos llegar a ser reprendidos por nuestro Dios. Pero si hay algo bueno que tenían los corintios, es que ellos eran obedientes. Todo lo que se les mandaba hacer, ellos lo hacían. Y esa es lo que deberíamos imitar de los corintios, pues ellos, en vez de echarse para atrás y justificarse de sus acciones, ellos, por el contrario, hicieron lo que tenían que hacer según lo que se había ordenado. También se nos indica de que habla de alguien, de un hombre que provocó daño entre los corintios. Y de este hombre que habla no es otro, sino aquel varón que tomó por mujer a la esposa de su padre. Y esto fue terrible, porque no solamente se oyó dentro de la iglesia, sino que en muchos lugares. Y es por esto que causó tan gran indignación dentro de la iglesia como fuera de ella. Pero el apóstol dice que esto, lo que hizo este hombre, más les causó tristeza a ellos, porque claramente son la iglesia de los Corintios. Bueno, eran. Así que es necesario que nosotros entendamos que esto que queda en la Biblia, ¿cierto? Estos ejemplos, estas historias que quedan, son también para nosotros. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener dentro de una congregación? Que nuestros errores pueden percutar fuera en el mundo, y que podemos dejar muy mal el nombre del Señor. Dios nos libre y nos ayude cada día a poder perfeccionarnos para Él y poder ser mejores, cumpliendo cada día lo que se nos ha ordenado, por parte de nuestro Dios principalmente. Bien, pasaríamos a los siguientes versículos, que son desde el 6 al 11. La mayoría de ustedes se le opusieron, y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían
mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que se necesita ser perdonado, lo hago con autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Fin de los versículos. Como les dije anteriormente, ¿a quién se refiere el apóstol Pablo sobre este varón? Fue aquel que causó el tremendo escándalo en la iglesia de los Corintios, aquel varón que se quería, bueno, que tomó por mujer a la esposa de su padre. Y bueno, a todo esto, la iglesia de los Corintios tomó la decisión de hacer lo que el apóstol Pablo anteriormente le había señalado, que ellos tenían que echarlo y entregarlo a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su alma sea salva. Pero ahora el apóstol Pablo les dice que es necesario ahora demostrarle el amor nuevamente. Ya pasó un tiempo, no sé cuánto tiempo habrá transcurrido desde ese momento, pero él dijo que ya es tiempo de tomarlo de vuelta. No vaya a ser cosa que la tristeza lo termine destruyendo, porque no hay que ignorar las maquinaciones del enemigo tampoco. Es cierto que la intención del apóstol Pablo era que su cuerpo fuera destruido para que su alma fuera salva, pero tampoco él quería dejar que el enemigo hiciera lo que quisiera con este varón, porque al final podría terminar destruido y destruyéndose también su alma para siempre. Por lo que el apóstol Pablo les volvió a aconsejar a los corintios: deben volver a perdonarlo, tienen que cobijarlo, tienen que volver a tomarlo con amor, porque el enemigo siempre va a estar buscando víctimas. Él está como león rugiente esperando a quien devorar. Y nosotros como hermanos debemos también evitar que Él se quede con alguno de los nuestros. Porque si permitimos que el enemigo tome parte, podríamos también permitir que un hermano sea destruido para siempre. Es cierto que habrán hermanos, usted y yo, en algún momento cometemos errores. Pero es cierto que hay errores tremendos, como los que cometió este hombre, que eran dignos de ser reprendidos. Ciertamente merecía algún tipo de reprensión o algún tipo de castigo o algo por el ejemplo, pero no por eso significa que no tiene perdón de Dios. En ninguna manera. En ninguna manera. Sabemos que la única forma, el único pecado, perdón, que no tiene perdón delante de Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero mientras estemos en esta vida, podemos tener perdón de parte del Señor. Cierto es que no para siempre el Señor contenderá con el hombre, pero no somos nosotros Dios para decirle a una persona: tú no tienes perdón. En ninguna manera. Si mi hermano cayó, pecó y lamentablemente está en el polvo, no debería yo tener una actitud negativa para mi hermano, sino ahora quizás sí reprenderlo, pero deberíamos también animarlo para que tome el camino. Es cierto que si hay algún hermano que tiene alguna responsabilidad dentro de la iglesia y cayera en un pecado grave, ciertamente debería ser sancionado, pero no debería ser echado, a menos que él no se quiera arrepentir de su mal ni volverse de su mal camino. Pero si este hermano, obviamente, o hermana, ¿cierto?, se arrepiente de su mal y quiere volver a retomar el camino del Señor, sí es necesaria la sanción, pero también el perdón. Así que no dejemos a ningún hermano fuera del camino del Señor, porque nosotros no somos quien para decir que no debe ser perdonado a alguien. Así que, mis hermanos, hay que hacerlo todo esto con un verdadero amor. Entendiendo, mis hermanos, que todos nosotros podemos caer en algún momento. Ninguno está firme. Ninguno de nosotros ya estamos listos. No, ya estaremos listos y terminará esta batalla, esta guerra terminará el día en que muramos o el día en que Cristo venga a buscarnos. Ahí recién ya estaremos firmes, ahí recién ya estaremos seguros. Y también debemos tener cuidado, porque muchas veces cometimos el error de mirar la paja en el ojo ajeno, cuando nosotros tenemos la tremenda viga en nuestros ojos. Así que Dios nos ayude a también ser autocrítico. Cuando yo vaya a juzgar a un hermano o vaya a reprenderlo quizás por algún error que cometió, vea yo también si lo he hecho o si lo estoy haciendo actualmente. Porque muchas veces somos sinvergüenza y hacemos lo mismo que hacía el judío de Romanos capítulo 2,
donde él enseñaba que no se debía robar, que no se debía mentir, pero él lo hacía. Así que nosotros hagamos las cosas bien y amémonos los unos a los otros. Lamentablemente, mis hermanos, el diablo sabe. Él tiene tantas estrategias. Hace poco escuchaba a un hermano, y claramente yo pienso lo mismo, que el enemigo ha estado desde el principio. Él fue el que hizo caer a la mujer y al hombre en pecado, y más encima, el que hizo que Caín matara a Abel. Entonces, él desde el principio, han pasado miles de años, él ya sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que Cristo está con nosotros, pero él tiene muchas estrategias para hacernos caer. Y una de ellas, para hacernos caer como iglesia, es la división. Hay un hombre que comprendió esto, y ese hombre se llamaba Julio César. Era un emperador romano, que él dijo: divide y vencerás. Él entendió cómo es que se gana una guerra: con la división. Entonces, Dios nos ayude a que no nos dividamos, a que en una iglesia siempre busquemos la armonía. Estamos perdiendo el tiempo todos los días, todos los tiempos luchando contra nosotros mismos, cuando debemos luchar contra el mismo enemigo, juntos y en armonía. Bien, pasaríamos a los versículos desde el 12 al 17. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz, porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Fin de los versículos. Miren, con respecto a lo que decía el apóstol Pablo al principio de su viaje a Troas, seguramente es aquel viaje que indica en los Hechos de los Apóstoles 16, 8 al 10. Y dice así: entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba: pasa a Macedonia, ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Entonces, yo creo entender que esta parte de la palabra del Señor es el momento en que el apóstol Pablo habla en esta carta, porque él indica que iba a Troas, pero no se quedó allí, sino que se fue a Macedonia con la intención también de buscar a Tito, su colaborador. Siguiendo, el apóstol da una analogía, acerca del aroma que damos para Dios y la que damos al mundo. Ciertamente, para el mundo somos olor de muerte, pero para Dios y la iglesia somos olor fragante. Es decir, que somos agradables, pues lo dice la palabra del Señor: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, somos agradables hacia Dios, somos gratos hacia Él. Por lo tanto, somos aceptos en el amado por la gracia de Cristo. En cambio, para el mundo, como no somos como ellos, les parecemos desagradables y desean que nos corrompamos como ellos. Por eso nos insisten muchas veces: pero hace esto otro, ¿por qué no se hace esto con nosotros? Por lo mismo,
porque siempre buscarán dejarnos a su mismo nivel. Pero Dios nos ayude a que nunca eh, caigamos en sus redes, porque ciertamente el diablo lamentablemente los usa para ello. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que el mundo es el que tiene olor a muerte para Dios, porque ciertamente ellos están muertos. En cambio, nosotros vivos por el poder del Espíritu de Dios que mora en nuestros cuerpos, en nuestra vida. El otro punto que el apóstol Pablo también menciona es que ellos no llevan el Evangelio para provecho personal ni falsifican la palabra para que sea más fácil, sino que con sinceridad y con la autoridad de Cristo la llevan. Y es así como también nosotros deberíamos llevar el Evangelio. No un Evangelio que oculte la verdad para no herir sentimientos y para que los que quieran seguir a Cristo no les cueste ni sea un problema y puedan vivir la misma vida como la llevan. Cuando el Evangelio, la verdad es que no es fácil, es un camino difícil, de luchas, pruebas, sacrificio, pero es el camino perfecto, es un camino precioso, es un camino maravilloso, porque en este camino nos acompaña Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Así que si predicamos un evangelio liviano, ¿de qué sirve? ¿Qué provecho tendría? Si ellos nunca conocieron de verdad al Señor, cuando vivan la prueba y las dificultades por seguirle, se van a apartar porque no lo van a soportar. Mejor es que se les predique con sinceridad a lo que tendrán que enfrentarse en la vida. Y menos, hermanos, deberíamos predicar el Evangelio para ganancias y provecho personal, porque ese no es el objetivo del Evangelio, sino, así como Cristo nos dio vida por gracia, así también debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Mis hermanos, este es el estudio del día de hoy. Que mi Señor les bendiga, que les acompañe y les conceda su gracia bendita. Adiós.